Mi llegada a Pärnu fue como adentrarme en un pequeño rincón del mundo, donde el tiempo parece fluir más lentamente, bajo la calma de una brisa marina. Al llegar, sentí de inmediato la combinación perfecta entre serenidad y actividad diaria en esta ciudad con alma de pueblo. Pärnu cuenta con una población de 50.000 habitantes, lo que contrasta con la capital, Tallinn, que tiene más de 400.000. Apenas al poner un pie en esta ciudad con aires de pueblo, me encontré envuelto en una atmósfera serena, donde la simplicidad y la calidez de la gente parecen ser parte del paisaje. Pärnu, con su población en su mayoría de etnia estonia, tiene esa mezcla única de raíces profundas y una cultura acogedora, pero se nota la influencia escandinava en sus tradiciones, sus construcciones y hasta en los rostros de la gente. La densidad de población aquí es mucho menor, lo que se refleja en su tranquilidad y en el espacio amplio que ofrecen sus calles y playas. Durante mi visita, la ciudad estaba llena de vida, en parte porque se celebraba un torneo de fútbol y voleibol que había reunido a gran parte de la comunidad. Pärnu, a pesar de su tamaño, es una ciudad muy deportiva. Las canchas estaban llenas de personas, tanto jugadores como espectadores, y el ambiente era dinámico, una mezcla de competencia amistosa y convivencia familiar. Más tarde, decidí dar un paseo por la playa. A medida que caminaba, me iba envolviendo esa atmósfera especial de las costas de Pärnu, donde el agua, de tonos grises y verdes, se extiende poco a poco debido a su poca profundidad. Es necesario caminar bastante hacia adentro para poder bañarse. Sin embargo, lo más sorprendente ocurrió cuando llegué al final de la playa. Para mi sorpresa, descubrí que esa zona estaba reservada exclusivamente para mujeres que preferían disfrutar del sol con mayor libertad. Este rincón, diseñado para quienes desean relajarse sin restricciones, ofrecía un espacio íntimo y respetuoso. A medida que caminaba por la orilla, me encontré con el frío característico del agua del mar Báltico, una temperatura que invita a los más valientes a sumergirse lentamente. El mar no es profundo, de hecho, uno debe caminar varios metros para encontrar suficiente agua para nadar, lo que hace que la experiencia sea relajante, aunque el frío te mantiene alerta.
llegada a Tarnu fue como entrar en un pequeño rincón del mundo donde el tiempo parece avanzar más despacio, pero con la frescura de una brisa marina que no tiene prisa. Apenas al poner un pie en esta ciudad con aires de pueblo, me encontré envuelto en una atmósfera serena, donde la simplicidad y la calidez de la gente parecen ser parte del paisaje. Tarnu, con su población en su mayoría de etnia estonia, tiene esa mezcla única de raíces profundas y una cultura acogedora. Lo primero que me llamó la atención fueron sus playas. No son las playas de arenas blancas que se ven en las postales tropicales, pero tienen un encanto propio. Suaves dunas que parecen contarte historias de marineros y pescadores de tiempos pasados. El agua, de verde profundo, invita a paseos tranquilos más que a la prisa de las actividades turísticas habituales. Y aunque hay turistas, Pärnu conserva ese toque de lugar por descubrir, como si fuera un secreto bien guardado en el norte de Europa. Los locales, orgullosos de su herencia, te reciben con una sonrisa sincera. Aquí, el turismo no ha invadido todos los rincones, sino que se ha integrado de forma sutil, permitiendo que Pärnu conserve su identidad. Caminar por sus calles, llenas de pequeñas casas de madera con jardines cuidados, es como retroceder en el tiempo, mientras el sonido del viento entre los pinos y las olas rompiendo suavemente en la orilla te acompañan. La influencia escandinava es evidente no solo en los rostros y las costumbres de su gente, sino también en el modo en que se vive la vida, con calma, equilibrio y un respeto profundo por la naturaleza y la libertad individual. En Pärnu, la influencia escandinava es evidente no solo en los rostros y las costumbres de su gente, sino también en el modo en que se vive la vida, con calma, equilibrio y un respeto profundo por la naturaleza y la libertad individual.
Espero que hayan encontrado esta información interesante. Si disfrutaste de la información y te gustaría ver más contenido como este, no olvides darle un gran like a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido interesante. Hasta la próxima.